Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Braza y estoy aquí con el doctor Jorge Escobar, médico especialista en microbiología y salud pública, que nos va a compartir su punto de vista con relación al COVID-19 en la actualidad. Doctor Jorge, un gusto tenerlo acá. Muchas gracias, un gusto y saludos para toda la teleaudiencia. Doctor, Efectivamente, hablar de una segunda oleada en el Perú tiene que tener algunas características mínimas y básicas. Recordemos, tras haber pasado toda la situación catastrófica sanitaria, sobre todo los meses de julio y agosto en Lima y en Perú, y considerando que después del estudio de prevalencia ha salido una población más o menos infectada del 25%, todavía queda una población que no está en contacto y se ha vuelto susceptible, considerando que no ha salido porque ha cumplido con la cuarentena, ha sabido, digamos, seguir las recomendaciones dadas por el gobierno, por las autoridades de salud, y tras la apertura de esta cuarta etapa de la apertura económica en el Perú, obviamente las actividades van a ser mucho más complicadas y mucho más intensas, y aún considerando todavía las fiestas de fin de año. Entonces, todos esos elementos nos lleva a pensar que en los últimos 6 semanas, dado la incidencia baja, la baja mortalidad, y que la primera semana de enero empieza a incrementarse progresivamente, sumado a ello la falta de camas UCI que han sido ocupadas casi el 95%, consideramos que estamos en una segunda fase, en una segunda oleada del COVID-19, para lo cual las instituciones del sistema de servicio de salud debe estar alerta y preparada, porque afrontar las lecciones aprendidas, estamos considerando que el sistema tiene que afrontar de manera decidida. Doctor Escobar, es muy interesante lo que usted está comentando en este momento. Para esto le he preparado una serie de preguntas muy importantes que muchas personas están preguntando, ¿no? Como por ejemplo sería la primera pregunta: ¿por qué se habla de una segunda ola del COVID-19 en el Perú? La segunda ola, el desarrollo de una segunda ola en el Perú se habla tras el incremento de casos sumado a la existencia ya, el día de hoy, en declaración de la ministra de Salud, el ingreso de una variante del coronavirus COVID-19 que viene repotenciado, que viene, digamos, mutado, y eso podría complicar la infecciosidad y la transmisibilidad y obviamente pues la situación de la pandemia en el Perú. Correcto. Doctor Escobar, otra consulta. ¿Por qué se habla de una mutación del COVID-19? Bueno, recordemos para toda la población que dentro de los seres o entes naturales, de esos entes naturales, uno de ellos, el más pequeñito casi de todos, es el virus. Hay bacterias, hay hongos, hay animales, digamos, parásitos, pero está el virus, el más pequeñito. Y el virus es un ente, porque no tiene la calificación de ser vivo, porque no tiene pues núcleo, no tiene posibilidad para autónomamente desarrollarse. Necesita siempre, de alguna manera, entrar al lugar de una célula donde está desarrollando su parte genética, el ADN, que es el lugar donde se regenera y se reproduce la célula. En este caso, el virus, su condición como ente natural tiene dos posibilidades, dos razones de ser. Uno es llevar la información a través de su ADN, ARN, dependiendo del tipo de virus, y el segundo es mutar, o sea, buscar nuevas posibilidades de ingresar y buscar la reproducción, porque el objetivo final del virus es reproducirse. Entonces, ya con eso se entiende que no es raro que un virus mute, que no es raro que un virus se transmita e intente buscar formas de ingresar a los organismos. Entonces estamos en una situación de desarrollo natural de un virus, buscando su reproducción y buscando su mutación. Perfecto, doctor. Doctor, ¿cuál es la situación de las diferentes vacunas para el COVID-19 desarrolladas en la actualidad? Bueno, tenemos una historia de vacunas que empezó con Jenner en la viruela,
que por casualidad se contactó con la leche de una vaca y que al final eso le puso a un niñito, y lo que pudo demostrar que de alguna manera esta vaca tenía anticuerpos para contrarrestar, digamos, la viruela. Recuerden que la viruela es una de las enfermedades más mortales. Por la viruela, América se conquistó con España, fueron invadidos, murieron muchos, digamos, muchos paisanos indios en América Latina, justamente por la viruela. Y después de Jenner ha habido una serie, digamos, de estudios que llegó a la conclusión de la vacuna. Así aparece la rabia con Pasteur, después aparece de la poliomielitis, que fue la vacuna más aplaudida, más famosa, más popular. Llegó a una utilización casi del 90% en Estados Unidos, por ejemplo, porque era pues muy penoso ver a un niño que no puede caminar, está con la muleta, no puede volar, porque era atacado por el virus de la polio. Cuando se descubre y se inventa esta vacuna, fue un alivio grande para la humanidad. La viruela fue una de ellas, después el polio, después vendría el sarampión. El sarampión no tuvo tanta popularidad porque le decía, bueno, tendrá fiebrecita y todo lo demás, habrá una complicación, pero no tuvo tanta popularidad como la de polio. Entonces, hablar de las vacunas en el mundo, en la historia, en la ciencia, siempre es hablar cómo se desarrollan. Recordemos que las vacunas más potentes han durado 20 años de investigación, 15 años, en el menor de los casos 10 años. Pero ahora estamos en una situación totalmente inédita después del coronavirus, que prácticamente en menos de un año ya hemos podido advertir vacunas. Entonces hay tres líneas en vacunas. Uno, vacuna en relación a virus atenuados, o sea, virus que están neutralizados, y de eso se hace una mezcla para fabricar la vacuna, y eso lo está haciendo China a través de BioNTech. Luego tendremos la vacuna de Oxford y la vacuna también de Sputnik de Rusia, que son vacunas con vector viral, se llama. O sea, ponemos el gen del coronavirus en otro virus, lo sacamos digamos el aparato genético y lo ponemos el coronavirus, y con eso vectorizamos, digamos, el aparato genético del coronavirus, que va a producir proteínas del coronavirus en el cuerpo cuando se inyecta a la persona. Entonces va a generar una vacuna. Y la tercera variante, digamos, de la vacuna, es la vacuna más moderna que hay, que es a través de ingeniería genética, que se llama del RNA mensajero, que lo tiene solamente Moderna y Pfizer en Estados Unidos, con Alemania. Prácticamente son tres líneas de vacunas. Entonces, podríamos decir, la vacuna de China tiene baja efectividad, baja eficacia, menos del 80%, mientras que la vacuna del ARN mensajero de Estados Unidos y la de AstraZeneca de Inglaterra, que por alguna razón segura se cayó porque tuvieron muchas reacciones adversas. Entonces, hablar de vacunas es un tema complejo, no solamente eso, sino también los costos. Mientras la vacuna china puede costar 5 soles, la de AstraZeneca podría estar llegando a 30 soles, y la Moderna de Estados Unidos estaría llegando a 70 soles por dosis. Imagínense, o sea, no solamente cuando hablamos de vacuna vemos si tiene eficacia, porque ya pasaron todas las 4, digamos, etapas clínicas de investigación. Ahora vamos al costo, a la distribución. Y recordemos que la vacuna más moderna, o sea, la que tiene ingeniería genética, necesita 70 grados bajo cero de temperatura. O sea, son frigoríficos de alta tecnología, obviamente más costosas. Entonces ahí me parece que en el tema de vacunas dejemos a los técnicos que puedan definir. Estamos metidos de todas maneras en una relación geopolítica de las potencias, porque eso es China, Rusia, Estados Unidos, son los tres grandes ejes que están viendo el tema de la vacuna. Por lo tanto, tenemos que ver en vacuna y generar el tema de vacunación. Y eso, todavía no estamos hablando de la eficacia real, porque no se sabe cuánto tiempo durará después una respuesta a la vacuna. Puede ser un mes, puede ser 4 meses, puede ser 6 meses, para que venga el segundo refuerzo, ¿sí? Entonces, es complicado todo este tema de la vacunación, que no es muy sencillo. Por lo tanto, como país, en un mundo que estamos de manera resiliente, o sea, sabiendo, digamos, utilizando estos recursos,
tenemos que tener mucha responsabilidad en el tema de vacunas. No nos confiemos mucho en vacunas porque es todo un proceso logístico. Ahora, una vez que llega al centro de salud, ¿cómo van a ser distribuidos? ¿Cómo va a ser la población para que confluya? Recordemos la crisis de la vacunación de la difteria, ¿se acuerdan? Acá en el centro de salud mismo del Fondo Naranjal, cuando se hizo la convocatoria, se llenó todo el estadio que tenemos al frente, que tiene pues cabida para 5.000 personas o 10.000 personas. Sin embargo, esa vez vino cerca de 20.000. O sea, cuidemos, tengamos mucha organización en relación al tema de vacunas, que tiene que ser a través de un calendario, es decir, todo un programa logístico. Finalmente, en el tema de vacunas, yo quiero señalar, no nos confiemos en las vacunas. A este momento, las familias deben estar movilizadas para impedir contagiarse, asistir tempranamente a su centro de salud, iniciar el tratamiento y las recomendaciones del médico y ser monitorizados por el centro de salud y el médico que está tratando, y con eso podremos reducir, digamos, todo este tema de que ya no hay camas UCI, de que están totalmente colapsados el sistema de unidades de cuidados intensivos en el Perú, y obviamente estaría después llegando el tema de los oxígenos, que en un momento seguramente será comentado. Pero en el tema de vacunación, prudencia, calma y responsabilidad a nuestros dirigentes políticos del país, a fin de que se tome una decisión clara, correcta y sin daño para las economías de las familias y el país. Perfecto, doctor Escobar. Está dando usted información muy relevante, muy importante. Si bien es cierto, el tema de las vacunas es muy complejo, le quisiera también hacer esta pregunta. ¿Estas vacunas que usted ha mencionado podrán también hacer frente a la nueva variante del coronavirus? Bueno, las últimas noticias en el mundo es que, como le dije al principio, la finalidad de un virus, de cualquier virus, es mantener, administrar, gestionar la información que tiene a su interior, que es el ARN en este caso del coronavirus. Es un ARN que tiene que mantenerlo apretado, bien guardado y bien protegido. Y luego la segunda posibilidad es, tiene que ser búsqueda de algún lugar donde dejar ese RNA para generarse, seguir reproduciéndose, porque esa es la finalidad del virus. Entonces tiene dos posibilidades: guardar y generar información, y el otro, mutar, porque la mutación le permite coberturar mayores seres vivos que infectar. No solamente se quedará con el hombre, podrá infectar al perro, podrá infectar al gato, seguirá buscando formas de infectar y de entrar a otros organismos, porque su idea es reproducirse. Entonces, por esa razón, este concepto de reproducirse con información y de mutar son dos conceptos. Entonces, no nos llama la atención que el coronavirus, después de esta pandemia, porque ha circulado ya casi todo el mundo, muy pocos países, no pasarán de 10 países las que se han librado del coronavirus, porque no tenemos relación con el mundo, pero todo el resto está contaminado y está, digamos, caminando y viajando por el mundo. Obviamente va a generar mutaciones en su peor, todavía en su aparato más importante, que es la proteína Spike, la proteína S, que le permite hacer la llave de entrada a la célula, en este caso pulmonar. Entonces, si estamos hablando de un virus que va buscando formas de mutar y de cambiar sus proteínas, obviamente las vacunas, cuanto más específica, va a ser más difícil. En este caso estamos hablando de que la vacuna de Moderna o del RNA mensajero, que tiene específicamente una producción de Spike, y si esa proteína cambia, ya esta vacuna quedaría obsoleta, teóricamente. Más bien, la vacuna china, que es la atenuada de virus inactivos o atenuada, que mantiene toda su proteína, sino que es un virus atenuado, podría más bien responder mejor, digamos, a los procesos de varianza, genética que el virus hace a través de su mutación. Entonces creo que esos son aspectos de tipo teórico. Lo estoy haciendo de manera teórica porque tras mis conocimientos yo puedo más o menos entender la lógica que va planteando el virus en su devenir. Por esa razón es que siempre es preocupante ante un desarrollo de vacunas tan rápido y tan corto, que no ha seguido los plazos establecidos en las vacunas clásicas, que duran 20 años, y esta vacuna salió apenas en 3, 4 meses, y en 5 meses ya estamos en prueba, y etcétera. Creo que no nos queda otra cosa más que seguir prudentemente creyendo en la vacuna, pero de otra manera también dudando
la posibilidad de que el virus siga generando mayor poder, mayor posibilidad de poder burlar una tecnología como la vacuna tan bien, digamos, sobrellevada en la humanidad. Perfecto, doctor. ¿Es posible saber si estamos haciendo lo correcto en el control de esta pandemia? Bueno, en el Perú sobre todo, considerando que estamos en las cifras, más de 250 médicos fallecidos, más de 3.000 infectados, ¿no? Profesionales de la salud, ¿no? Policías que también están por encima de las cifras normales. Estamos prácticamente 950, digamos, por millón en muertos. Estamos pasando los 150.000 por millón en infectados. O sea, nuestros indicadores que nos permite comparar con otros países, es claramente evidente que nuestra estrategia de contención, de mitigación, de control a la pandemia no ha sido de la mejor. Lamentablemente las cifras no nos pueden mentir tampoco, solamente podemos buscar justificaciones, ¿no? Que faltó plata, que bueno, pues no había los expertos, o los expertos no quisieron ampliar el tema de la función multidisciplinaria de otros profesionales, y de repente nos quedamos solamente con los médicos. Entonces hay muchas justificaciones. Sin embargo, tenemos que ir aprendiendo lecciones. Ahora nos hemos percatado que con el médico no basta. El médico tiene que estar acompañado con la nutricionista, con la psicóloga, tiene que estar con el servicio social, con la enfermera, con todo el equipo trabajando codo a codo para poder recuperar las familias que están, digamos, en este caso, pasando esta crisis sanitaria. Luego, ya no basta con el equipo de la salud. Hay que empezar a pensar, cuando hablamos de pandemia, porque es un fenómeno social, ¿dónde está el sociólogo, el antropólogo, el economista, el ingeniero? ¿Dónde está el físico? Otras profesiones que empiecen a investigar, a ver de qué manera podemos ir solventando. Entonces, estamos hablando entonces de un enfoque transdisciplinario, interdisciplinario, grande y social, que permita pues contener no solamente fenómeno biológico, sino es un fenómeno social. Claro, dicho, no está de más decir, la población participando a través de los comités de control del COVID comunitario, a través de las comunidades organizadas, ¿no? En el país, los pueblos, etc., también tratando de poder soportar esta pandemia, porque como todas las pandemias en el mundo, hemos tenido cientos de pandemias en el mundo hasta este momento, han terminado y se han agotado, porque una pandemia tiene un agotamiento como virus. Perfecto, doctor. ¿Qué soluciones o prevenciones sugiere usted desde su amplia experiencia? Bueno, creo que una vez más, yo insisto, no porque trabaje en el primer nivel de atención, sino porque es parte de mi función como médico. Tengo 25 años ya de médico, estuvimos trabajando en Lima Norte con el cólera, me hice interno de medicina con el cólera en Chimbote, luego pasamos a Amazonas para trabajar con los aguarunas y los achénicas, el tema de la rabia silvestre, el tema de la mortalidad materna, la muerte infantil por sarampión, etc. Esa zona del Amazonas con Condorcanqui, Bagua, ¿no? Luego en el Ministerio de Salud, en el Colegio Médico, hemos estado abordando los temas de atención primaria. Yo vengo de esa función, de esa labor. Entonces, por esa forma de ver el mundo, yo planteo al gobierno, a las autoridades, a retomar la estrategia, ampliando la cobertura, ampliando la capacidad de resolución, o sea, capacidad de resolver problemas al primer nivel de atención. Ya se coparon las unidades de cuidados intensivos, ya las camas hospitalarias también ya se llenaron. Ahora vamos a los pasadizos para que la gente esté con el oxígeno, ¿no? Oye, vamos a seguir centralizando todo el trabajo en el tema hospitalario. No solamente la parte del centro de salud puede hacer prevención, haga comunicación, visite a la familia. No, también el primer nivel tiene que pasar a una parte curativa que soporte la parte clínica de un paciente de COVID. ¿Y a qué me refiero?
tenemos que tener acá equipos donde podamos tener pruebas moleculares, equipos que podamos soportar la oxigenoterapia, podemos iniciar pulso de corticoides, ¿no? A través de la telemedicina, pero algo tenemos que ir avanzando más para poder descongestionar los hospitales y con eso también trasladar la atención domiciliaria, monitorizar los pacientes que están en las casas con los oxígenos, con los pulsioxímetros, tener un agente de salud en cada familia y podamos interactuar permanentemente todos los días como si fuera una visita domiciliaria. Visitaremos a los pacientes más graves que están en la casa con oxígeno, como ya lo hemos hecho en la primera fase. Tuvimos 20 pacientes monitorizados en las casas que pudimos finalmente recuperar casi el 90%. Obviamente siempre en esos intentos hay fallecidos. Bueno, son parte de los procesos, pero se hace todo lo necesario. No solamente es la ivermectina o la citromicina u otros medicamentos, que bien el médico de primer nivel lo maneja para poder ver en qué momento lo usa, sino pasar a la parte de soporte clínico más complejo, como sería la oxigenoterapia, el pulso de corticoides, el monitoreo en casa, y eso pasa porque nos doten de más balones de oxígeno y tengamos un lugar donde podamos brindar, digamos, esta oxigenoterapia a la población y seguramente también mayor recursos humanos y ampliar los pueblos, los centros de salud que están hacinados por espacios más grandes. Y eso creo que podríamos cambiar un poco la estrategia, dando más responsabilidad al primer nivel de atención y podríamos con eso un poco subsanar toda esta situación, digamos, que los hospitales ya han llegado a un nivel de desasosiego y ya están totalmente colapsados en los servicios de salud. Claro, muy excelente información, doctor Escobar. Recordemos también que a inicios de pandemia el doctor Escobar siempre ha estado recalcando esto. El enfoque siempre ha estado en los hospitales, pero no se le ha dado mucha importancia al primer nivel de atención, que es un punto muy importante, ¿no es cierto, doctor Escobar? Efectivamente. Claro. Efectivamente. Entonces hay que cambiar un poco también el enfoque, que vean que implementen demás cosas, porque se necesita, ¿no es cierto, doctor Escobar? En el primer nivel se necesita mucha implementación. Doctor Escobar, ¿qué otros comentarios tendría que decir usted para poder finalizar esta conversación? Agradecerte, Gerardo, por esta entrevista que nos haces. Hemos hecho un alto, seguimos trabajando. Nosotros nos hemos puesto la tarea de que este establecimiento va a atender todas las 12 horas que les compete hacer con todo el personal de salud. Estamos viniendo un día sí, otro día no, a fin de poder evitar también la contaminación. Sin embargo, la atención del centro de salud es permanente. Primer concepto. Segundo concepto, creo que todos podemos hacer en este momento, dar lo mejor que tenemos, porque el país nos necesita y la población nos necesita, más que nunca, por la mortalidad, por la posibilidad de la segunda ola con mucho más fuerza, por la aparición de la nueva cepa del virus, por la posibilidad de la vacuna y poder hacer la vacunación, etc. Todos los temas que vienen en la agenda sanitaria a través del virus, obviamente estamos comprometidos para hacerlo. En tercer lugar, recomendar a nuestros dirigentes, a nuestros directores, a nuestros ministros, ¿no?, que veamos la mejor forma de poder conducirnos hacia procesos mucho más consensuales, mucho más participativos. Ya no hay acá pensamiento único, ya no hay pensamiento líder, ya no existe pues el maestro y guía, ¿no?, de las estrategias. Ahora cada lugar debe generar su propia estrategia porque cada realidad es diferente. Eso, creamos en lo local, creamos en que de lo local y lo pequeño puede salir soluciones bien interesantes e importantes, siempre y cuando se convenzan de que la posibilidad de afrontar esta situación de la pandemia, que va a pasar, como les digo, en algún momento, pero que va a tener muchos costos, sobre todo de mortalidad y muerte y sufrimiento de las familias, sean prácticamente superadas con un cambio de actitud y con una autocrítica responsable. Perfecto, doctor Escobar. Este video va a ser publicado en las redes sociales como Facebook, YouTube, tal vez Instagram también. Esperemos que puedan compartir este video
Vamos a venir haciendo también una serie de videos acá con el doctor Jorge Escobar, es especialista en microbiología, tiene amplia experiencia, entonces esperamos que puedan compartir este video para que pueda llegar a más personas, porque es una información muy importante. Bueno, gracias doctor por... Muchas gracias Gerardo y hasta otra oportunidad.